Muy bien chicos, ahora vamos a ver los resultados. Voy a comenzar con los objetivos para tener en cuenta qué es lo que vamos a analizar. Entonces, primero, familiarizar al estudiante con el uso de instrumentos de mediciones eléctricas. Bueno, de manera virtual les cuesta un poquito más, pero igual lo vamos a retomar. La clase pasada también lo estuvimos viendo. Luego, estudiar las propiedades de la corriente eléctrica y la diferencia potencial en circuitos series y paralelos. ¿Ok? Los objetivos específicos: realizar mediciones de corriente y voltaje en el simulador, aplicar la ley de Ohm, ya lo vamos a ver, comprobar que la corriente es la misma en todas las resistencias de un circuito en serie, muy bien, comprobar que la suma de voltajes es igual al voltaje de la fuente de un circuito en serie, comprobar que la suma de corrientes en las resistencias es igual a la corriente total en un circuito paralelo y comprobar que la diferencia potencial es la misma en cada resistencia del circuito en paralelo. Muy bien, entonces teníamos dos circuitos, ¿verdad? El circuito serie y el circuito en paralelo. Muy bien. Ok, en la primera parte nos solicitaban medir el voltaje y la corriente para un circuito resistivo en serie con resistores diferentes. Entonces, vamos a ver qué se me hizo. Aquí estamos. Yo cuando hice la práctica, entonces decidí que la resistencia 1 fuera de 1 kilo ohm, la resistencia 2 fuera de 2 kilo ohm, para hacerlo mucho más fácil, y la resistencia 3 fuera de 3 kilo ohm. Así no me iba a confundir y el cálculo también va a ser más fácil. Vamos a ver si estamos grabando. Sí, todo bien. Ok, entonces, bueno, y la fuente iba a ser de 6 voltios. Entonces, cuando tenemos circuitos físicos, lo que hacemos es que hacemos los cálculos en papel y luego procedemos a las mediciones. Así nos damos cuenta a qué valor más o menos tenemos que llegar y podemos hacer las comparaciones entre el valor teórico y el valor real con el porcentaje de error. En este caso, como estamos haciendo simulado, entonces todo va a salir perfecto, entonces eh, nuestros cálculos tienen que ser igual al valor simulado y el porcentaje de error tiene que ser cero, por eso les pedí que lo midieran. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos un voltaje, aquí tenemos otro voltaje que va a ser el de resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Entonces las resistencias no tienen polaridad, sin embargo la polaridad del voltaje va a estar definido de acuerdo al flujo de la corriente, y como ustedes ya saben, ya lo habíamos visto, la corriente va del más al menos. Vamos a ponerle una corriente I mayúscula. Bueno, como son circuitos en corriente continua sería I minúscula. Vamos a poner I minúscula. Ok. Entonces la corriente viene por aquí, sale de la fuente, pasa por la resistencia 1, pasa por la resistencia 2, pasa por la resistencia 3 y regresa a la fuente. No tenemos ningún desvío de la corriente. Vean que la corriente entra y sale por cada uno de los elementos y no se desvía, o sea, la corriente es siempre la misma. Y eso era una de las características. Entonces, en un circuito en serie, vamos a poner azul, ok, la corriente es la misma. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esa corriente? Muy bien, tenemos que sacar la resistencia equivalente. Entonces, aplicamos la ley de Ohm. Vamos a ver acá. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la corriente, que es I minúscula en este caso, va a ser igual al voltaje entre la resistencia equivalente.
¿Y cuánto es nuestra resistencia equivalente? Ok, tenemos un circuito en serie, entonces se suman nada más y tenemos 1, 2 más 1, 2 y 3. Entonces tenemos 6 voltios entre 6 kilo ohms. Entonces, por lo tanto, eso nos da, la resistencia equivalente, tenemos 6 kilo ohms y la corriente sería 6 voltios entre 6 kilo ohms. Y eso nos va a dar 1 miliamperio. Igual. Entonces, la corriente que fluye por este circuito, la corriente total, va a ser igual a 1 miliamperio, que va a ser igual, tal como lo dice acá, a la corriente que pasa por la resistencia 1, por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a saber el voltaje? Igual, podemos aplicar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje en una resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia, vamos a ponerle Rx, por el valor de esa resistencia. Entonces vamos a ir, dice que el voltaje en R1 va a ser igual a la corriente, que es 1 miliamperio, por la resistencia 1, que es igual a 1 kilo ohm. Entonces vamos a hacerlo acá, por 1 kilo ohm. Y 1 por 1 nos da 1, tenemos milis, que es por 10 a la menos 3, y kilos, que es por 10 a la 3, entonces se cancelan, y me queda que es igual a 1 voltio. Muy bien. Voltaje de la resistencia 2, tenemos 1 mili por 2, entonces tenemos 2 voltios. Y el voltaje de la resistencia 3, tenemos 3 voltios. Muy bien, entonces voy a revisar mis resultados que hice midiendo. Entonces tenemos que la fuente tiene 6 voltios, claramente, ¿verdad? Eso ya estaba asignado. Resistencia 1 tiene 1 voltio, resistencia 2 2 voltios, resistencia 3 3 voltios, y en todos los valores de las corrientes nos dieron 1 miliamperio. Muy bien, aquí está la pizarra. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Nos falta verificar que la suma de los voltajes es igual al voltaje de la fuente de un circuito serie. Ok, vamos a un carro. Entonces, dice que V fuente tiene que ser igual a VR1 más VR2 más VR3. Entonces dijimos que eran 6 voltios y tenemos 1 voltio más 2 voltios más 3 voltios, por lo tanto nos da 6 voltios y si se cumple. Ok, entonces ya lo vimos en un circuito en serie. Tenemos la misma corriente porque la corriente no se está desviando, se conserva la energía, ¿verdad? Entonces, si no tenemos pérdidas, más ahora que estamos trabajando con medios ideales, entonces la corriente es la misma por todos los elementos. La corriente total es igual a la corriente de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3. Y el voltaje va a estar distribuido en las tres resistencias de acuerdo a su valor de resistencia, estado por la ley de Ohm. Entonces podemos verlo acá. El voltaje es
directamente proporcional al valor de la resistencia. Por otra parte, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia equivalente o al valor de la resistencia. Vamos a ver qué otra cosa. Ok, creo que eso sería con respecto al circuito 1. ¿Qué pasa si tenemos el mismo valor de las resistencias? Vamos a ver. Okay. Si tenemos un kilo ohmio en cada resistencia. Ok, la resistencia equivalente cambia. Ahora la nueva resistencia equivalente sería igual a 3K, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener una nueva corriente, que sería 6 entre 3K. Vamos a tener 2 miliamperios. Ok, entonces, anteriormente, la resistencia equivalente era 6K. Entonces, si tenemos más resistencia, menor es la corriente. Y ahora, ¿cómo se va a distribuir? Ops, ¿qué pasó? ¿Cómo se va a distribuir el voltaje? Muy bien, si los tres elementos son iguales, se va a distribuir equitativamente. Entonces el voltaje en la resistencia 1 va a ser 2 voltios, voltaje en la resistencia 2, 2 voltios, voltaje en la resistencia 3, 2 voltios. 2 más 2 más 2, 6 voltios. Aquí tenemos mis resultados. Entonces con resistencias iguales de 1 kilo ohm, el voltaje se distribuye. Igual la suma de los tres me va a dar 6 voltios y la corriente es lo mismo para todos los casos. En este caso, como la resistencia equivalente, aquí no lo anoté, vamos a ver, R equivalente es igual a 6 kilo ohms. Aquí tenemos R equivalente igual a 3 kilo ohms. Como la resistencia equivalente disminuye, entonces la corriente aumenta. Creo que eso sería. Si tienen preguntas las anotan y lo veremos más tarde.